Bueno, vamos a comenzar entonces con esta... ¿Necesitas que esté muy cerca del micrófono? Esta distancia, ok. Vamos a comenzar entonces esta mesa dedicada al candombe afro-uruguayo. Y vamos a tener 4 exposiciones, pero bueno, María Eugenia Vidal no se pudo presentar, así que vamos a tener 3, que son las 3 personas que están aquí hoy sentadas en la mesa. Ernesto Alves, sí, perdón, Ernesto Alves, profesor de filosofía, egresado del IPA y bailarín de candombe. Miguel Ángel Rodríguez, magíster en Cultura e Integración Latinoamericana y doctorando hoy también en la Universidad de la Integración Latinoamericana en Brasil. Y Gustavo Remedi, profesor de la Facultad, profesor titular de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Teoría y Metodología de la Investigación Literaria, colega de la institución, de la facultad. Doctor en Literatura Hispanoamericana e Iberoamericana por la Universidad de Minnesota y con la tesis de doctorado que hace ya un tiempo que fue publicada, que se llamaba El Teatro de los Tablados, Crítica de la Cultura Nacional desde las Prácticas Culturales Populares. La idea es que cada uno tiene 15 minutos para hacer su exposición. Yo les voy a ir, tengo unos hermosos carteles que me proporcionó la organización para censurarlos y evitar que se excedan. Y después de eso tendremos espacio para preguntas, y comentarios, en fin, podamos debatir un poco sobre los temas de los que van a hablar los expositores. Así que, bueno, empezamos por la ponencia de Miguel Ángel Rodríguez, que se llama Candombe, del ritual al show. Ahí está el documento tuyo. Está abierto ya. Perdón. Eso. Ahí lo pueden ver en pantalla. Así que bueno, empezamos con Miguel Ángel. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes, Motumba, Calofé. Es la forma que nosotros, la gente del pueblo de Terreiro, de Candomblé, de Umbanda, complementamos a todo el mundo, saludamos a todo el mundo, y hallo que eso es la forma que debemos entrar en el ambiente académico y universitario. Somos pocos que venimos del Terreiro y conseguimos entrar hoy en la universidad para poder hablar desde nuestro punto de vista, porque siempre el punto de vista fue el punto de vista del blanco, y después cuando llega es el negro que viene de dentro de las iglesias. Entonces decimos que el pueblo de la pastoral llega y presenta la cultura negra desde su propia mirada. Nosotros de las religiones de matriz africana tenemos otra, y ella es la que tiene que estar llegando. En el caso de mío, que estoy viviendo en Brasil, hace tiempo que ya podemos contar con eso, y en mi caso de mi mamá de santo, con 82 años defendí el doctorado, y no estamos hablando de 2 días, 82 años defendí el doctorado de ella, y los hijos de santo fuimos uno atrás del otro intentando llegar a estos espacios para traer nuestro deponimiento. Disculpen el portuñol, pero es así. ¿Por qué candombe, ritual y show? Porque nosotros vemos el ritual de una forma diferente. Cuando vamos a encontrar ese ritual y cuando vamos a encontrar el show. Y esto es tal vez una forma de hacer un confronto entre aquel candombe que nos dicen que es el candombe patrimonio o el carnaval patrimonio, y el verdadero candombe que nosotros conocemos, ¿no? El que nos llama a la calle, que nos lleva a todos lados. El ritual puede estar comenzando a partir del momento que una persona le grita a la otra: vamos a agarrar los tambores y vamos a salir a la calle.
ahí puede comenzar el ritual. ¿Entendés? Che, es domingo y vamos a tocar en la esquina. Ahí podemos tener un ritual que puede ser variado. También tenemos el ritual de aquí, ¿no? De Cuarenga, Encina, del 6 de enero, pero ese ritual de los fines de semana precisamos tenerlo. Podemos tener otro ritual que está dentro del ritual del carnaval, pero ese ritual ya tenemos que tomarlo con pinzas porque ese está estructurado. Y esa estructuración es la que un poco queremos comenzar a quebrar, ¿no? Porque si no nos vamos a someter a un sistema de comercio en la cultura popular, y ese sistema de comercio nosotros no lo podemos aceptar. Y es importante hablarlo porque tal vez, no sé si se percibe de aquí, pero mirándolo de afuera, este es el primer congreso que yo conozco del carnaval. No sé si existe en otro lugar. Estoy hablando un poco porque yo presenté un texto y, sin querer hacer la crítica, cuando se me corrige el texto, se vinieron varias cuestiones en la corrección que me llamó la atención. Y yo venía a hablar de una forma, pero de repente esa corrección me mudó toda la estructura de cómo podía ser eso. No digo que está mal corregido, no. Hay una estructura académica que debe ser presentada para los análisis, pero me llamó la atención porque en una de las conversas se preguntaba si era con qué texto relevante dialogaba. Claro que no voy a decir lo que colocaron allá, pero ¿con qué texto relevante dialogaba? No sé, yo dialogo con Ayestarán. Es la información que yo tenía. O sea, puedo dialogar con otro, pero es relevante. Pueden pasar muchos años, pero yo no puedo confrontarme con Ayestarán. No puedo ir a decirle a Ayestarán, tal cosa no es así. Pero son los textos que yo tengo, son las informaciones más cercanas a un candombe del cual no tenemos registros, tenemos registros parciales. Nosotros no podemos decir que era de una forma u otra porque no tenemos cómo contrarrestar eso. ¿Cuál es la importancia académica? Bueno, la importancia académica ya es traer la discusión a este plano, ¿no? Venir a este plano y discutir, nosotros ya tenemos una importancia académica dentro de esto. Y creo que en ese punto es que debemos enfocarnos muchas veces para decir qué es lo que queremos dentro de la universidad. Porque cuando nosotros llegamos y discutimos un texto así, no llegamos solo a discutir un ritmo de candombe, no llegamos a discutir un toque, un tambor, una bailarina, un escobillero, un gramillero, no. Discutimos todo un universo negro que está en el país. No vamos a discutir solo la comparsa y cuándo sale. Vamos a discutir las cuestiones de las personas negras de este país y de otros países. El por qué no están en el carnaval, el por qué hay más gente blanca que gente negra, sin entrar en las cuestiones directas de racismo, pero ya entrando. ¿Dónde que están esos negros? ¿Dónde están esas personas negras? ¿Dónde están ubicadas? ¿Por qué ellas no se manifiestan culturalmente? ¿Cuáles son las partes que se perdieron cuando esas personas negras dejaron de se manifestar? ¿Cuáles son las informaciones? ¿Cuál es la memoria? ¿Cuál es el rito de la memoria de esas personas que no están más? Que fueron llevadas para los rincones de Montevideo, que fueron llevadas para los rincones del país y que no se manifiestan más. Cuando decimos tenemos más personas blancas entrando en el rito del candombe, en el rito del carnaval, es porque tal vez nos estamos olvidando, nos estamos buscando porque esas personas negras no están entrando. ¿Será porque no están inseridas dentro de un sistema educativo? ¿Será porque no están inseridas dentro de un sistema económico que les permita comprar un tambor y salir a tocar en la comparsa? ¿Será porque no están inseridos en un sistema que les permita vivir dignamente y decir, voy a tocar un tambor porque me gusta, porque tengo ganas? ¿Será que no debemos comenzar a discutir todo eso en la parte del rito? Digo, es un poco lo que me llamó.
entré un poco en la discusión de cultura y oralidad aquí, y quiero traer esto aquí que dice: "Así sería que más llave aquí". Pero la tabaque habla Dios, y eso es un poco que nosotros entendemos dentro de los contextos los contextos africanos, no solo por los atabaques. Él habla a través del coco, habla a través de las hojas, habla a través del bucio, pero habla a través de los tambores. ¿Cuántos saben aquí quién es el orishá que rige los tambores? Me dice el nombre, por favor. Shango rige los tambores. ¿Para qué línea africana Shango rige los tambores? Para la región Yoruba. Esa es una de las respuestas. Cada región va a tener una representación de cuál orishá rige el tambor. Entonces, cuando hablamos de rito, ¿cuántos conocen cómo se construye un tambor aquí en Uruguay? ¿Cómo se construye? La madera. Sí. Lo he visto hacerse porque tengo un tío ¿Qué construye tambor? construye tambores. Pero lo que más visto como la parte cuando se tensa la lonja o cuando se está mojando. Claro. Eso lo he visto en mi casa, mi padre hacerlo. Pero bueno, después he visto, tengo recuerdos de infancia donde iba a ver los sacos, los trapos del aro, la madera. Cierto. ¿Fuiste alguna vez adentro de un terreiro? ¿Fuiste alguna vez adentro de un terreiro a ver cómo se construye un tambor? No, solo recuerdo taller. Está. Hay todo un rito, porque cuando nosotros vamos a la fiesta de un terreiro, recuerden, yo hago candombe, rito, y los quiero traer al rito, a lo que es el rito realmente. El candombe ustedes ya saben, ya tienen toda esa historia. Lo que precisamos saber, ¿cuál que es el rito? Y eso es la discusión aquí, el rito. El rito de un terreiro, cuando vamos a construir un tambor o cuando lo vamos a enojar, tenemos que tener mucho cuidado. Primero, ¿cuál es la madera que cortamos? ¿Cuándo la cortamos? ¿Qué tiempo? Luna llena, luna menguante, segundo la madera que sea. ¿Está? ¿A qué orilla le vamos a pedir para cortar ese tambor, esa madera? ¿Cómo es el proceso de caucar a madera y qué proceso sucede ahí? Ahí hay cánticos, hay rezas. El cuero no es uno solo, nosotros porque tenemos cuero de vaca aquí. Pero generalmente los terreros, los cueros son de cabrito. El cabrito que nosotros vamos a ofrecer al santo, sacamos el cuero, guardamos ese cuero y después lo procesamos, pero lo procesamos según un rito. ¿Está? Y ese rito que nos va a permitir que nosotros construyamos el tambor. Ahora, la pregunta es, ¿esa construcción de tambor aquí es ritual o no? ¿Sí o no? Yo creo que depende de quién lo haga y de dónde venga. El tema de que, pero porque hay gente que sí tiene conciencia y hay gente que no. Está. Comercial, cuando haces un tipo de producción más en serie, diría. Y artesanal también, para Sí, sí, un fin económico. sí. A partir de un momento determinado, él se torna un rito. Esa forma. Pero la construcción que nosotros tenemos de tambores no tiene que ver con lo africano. Es una construcción de un proceso de tonelería de Europa. No tenemos una construcción en sentido africano. Estoy hablando de los tambores que utilizamos en el candombe y que mismo se utilizan en el terreiro hoy. Pocos terreiros utilizan una construcción de tambores que son ritualmente producidos, ¿tá? Y es esa, justamente esa comprensión que hay gente que nosotros, disculpen. ¿Se entendió? Se me fue un portugués en el medio. Porque le salió a gente. Que nosotros tenemos que tener en el medio. Entender que el proceso de oralidad tiene que ver
mucho con esto. Nosotros seguimos mucho de lo que me contó mi tío, mi abuelo, y eso tiene que ver mucho en el candombe. Entonces eso tiene que ver con esa parte ritual. Hay cosas escritas y hay cosas que no son escritas, principalmente las historias escritas de las personas negras. Y eso es lo que estamos intentando escribir. ¿Por qué la oralidad? Porque a través de la oralidad es que estamos intentando traer esos temas. Tengo 2 minutos. Pero sí, ¿de dónde sale todo esto? Me disculpen, pero ¿de dónde sale todo esto? Sale de aquí, el libro que voy a presentar después. Bien, mejor publicidad. La mujer publicidad esta. ¿Quieres saber más? Está en el libro. Está en el libro. Que se presenta en un rato. Que se presenta. Que se presenta ahora. Terminamos y lo presentamos. Pero yo quería colocar así algo que estaba en el final de un libro, que es lo que me orienta. Quiero leer esta parte detrás, ¿tá? Si ustedes me permiten, que dice que Yu nos traiga los buenos caminos. Una reza que nosotros hacemos. Que Ojalá nos traiga la luz, Ojalá es el orilla de la sabiduría. Naná también que nos traiga la luz y la sabiduría. Naná es la que otorga el pasaje de este mundo terrenal al mundo de los muertos. Yangó, la justicia. Gente, este año es un año de Yangó. Mucha justicia por ahí. Principalmente en los lugares donde más hay cultuación disculpe la redundancia, a los cultos africanos. Y Iemanjá, el afecto, más Iemanjá, no todo el mundo no va para Iemanjá. Al otro día va a pasar cono, pero está bueno eso. Busca el espiritualidad. Ogún, la victoria ahora. La victoria. Ogún es otro que en esto es lucha y guerra. Es camino también. Ogún, Eshu, Shango. Esos están presentes en este año así. Oyun, el amor. Oyun se cultúa muy poco en Uruguay porque cultuamos más en Iemanjá que Oyun, que es de los ríos. Y Ansá, que nos traiga la fuerza de los vientos. Esta ciudad tiene mucho viento. Pero no cultuamos mucho a Yansá porque perdimos esa ritualidad. Esa ritualidad, perdimos mucho esos dichos, porque somos una ciudad más de costa. Que Oyosi nos traiga la fartura. Oyosi es el cazador que anda en la mata. Y Beshi, orishas crianzas, Cosmi Damián, en el sincretismo, nos traiga la alegría. Omolú, la salud. Y Iroko, el entendimiento del tiempo. Y quiero parar rapidito en Iroko, porque el tiempo de Iroko no es el tiempo del reloj, es un tiempo distante, es un tiempo que nosotros nos creamos, es cuando las cosas deben suceder. Entonces el tiempo para construir estas cosas, el tiempo para la lucha, no es un tiempo lineal, y nosotros tenemos que entender, y si entendemos ese tiempo no nos desesperamos por ese tiempo reloj que nos corre a toda hora. Y muchas gracias. Tengo la odiosa tarea de tener que estar diciéndole queda tantos minutos, entonces yo estaba así, escuchándote. Y me distraje en un momento, no te puse el cartel de los 5 minutos, no te lo puse porque... hay un par de lugares acá. No te van a ¿Cambiamos? Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Ernesto Alves. Sí. El título es Bailemos Negras, un tango con pasas afro-duraznenses en los carnavales del siglo XIX, ¿verdad? Así mismo. Muy bien. Así que bueno. Bueno, arranco presentándome. Ahí Alejandro me presentaba. Yo soy bailarín de candombe, de Durazno. Ya esta otra mitad de la vida la he vivido en Montevideo, pero bueno, ese es mi legado que me conecta con el carnaval. Esta investigación no tiene un anclaje académico de por sí, viene de un interés personal en conocer la historia del candombe en Durazno, y es una cosa que se propagó un poco. En un momento se hizo parte de un proyecto de investigación más amplio sobre la historia del carnaval en Durazno. Con ese proyecto que se llama Otros Febreros vamos a presentar un podcast para el año que viene. Y también en un momento recibí una invitación para publicar esto, que estaba empezando a hacer escritura en una revista de la Facultad de Artes, de Danza Contemporánea, que se llama Danzas de Acá. Así que también va a salir una versión más extendida de este artículo el año que viene.
Y bueno, esto se llama Bailemos Negras un tango porque me enfoco en las canciones de las comparsas del siglo XIX. Una de ellas, que en un rato la vamos a ver en pantalla, empieza así, es un tango. Así que bueno, vamos en eso. Lo que he hecho es relevar medios de prensa de Durazno. Estuve leyendo diciembre, enero, febrero y marzo completo de 9 periódicos, enfocándome en El Argos, que es el que tiene la mayor cantidad de información sobre carnaval, y después hice una búsqueda con palabras clave para el resto de los meses. Esta información no es enteramente nueva para el caso de Durazno, ya se sabía que había comparsas en el siglo XIX de afrodescendientes, por allá porque Padrón Fabre, un historiador local, había publicado algunos fragmentos de las canciones y nombres de tres de las 4 comparsas que voy a hablar hoy. Y bueno, Jorge Echenique en el 96 profundizó un poco esta mirada, vinculando las comparsas del siglo XIX con las del siglo XX en Durazno. Bueno, el marco teórico que tomo para hacer este estudio, que intenta hacer también un análisis comparativo, ¿no? ¿Qué pasaba en Durazno, qué pasaba en Montevideo, qué pasaba en Buenos Aires? Se basa en las obras de Milita Alfaro, su obra clásica sobre carnaval, el libro de Gustavo Goldman sobre el Lucamba y el libro de Ezequiel Adamowski, La fiesta de los negros, que también ha venido muy bien para el análisis de las canciones. Bueno, como introducción, sabemos que en el siglo XIX el carnaval era un evento masivo en el Río de la Plata, mucho más masivo de lo que es ahora y con una potencia muy disruptiva. Como dice Milita, en la primera mitad del siglo XX tenemos una situación más bárbara, más desordenada. En la segunda mitad del siglo XX, las élites tratando de disciplinar y controlar aquello. Principalmente hay 3 fenómenos, ¿no? Las guerras de agua, que todos los edictos policiales las prohibían, pero seguían pasando. Los bailes de máscaras, que tenían como diferentes estatus sociales, había muchos tipos de bailes. Y los corsos, donde estaban las comparsas. Bueno, en ese contexto las comparsas candomberas eran las protagonistas. Pero uno se pregunta qué ocurría fuera de las ciudades capitales, ¿no? Más allá de Montevideo y Buenos Aires. Bueno, como ha mostrado otra gente para el caso argentino, el candombe estaba muy disperso por el interior de Argentina, pero también parece que pasaba lo mismo en el interior de Uruguay. Yo he encontrado en una búsqueda superficial 7 departamentos del interior con comparsas candomberas, son los que están ahí en pantalla, entre las décadas del 70 y el fin del siglo XIX. Considerando que las primeras comparsas de este tipo en Montevideo son del 70, hablamos de simultaneidad casi. Entonces propongo que es importante reconsiderar la historia del candombe para incluir el legado de las comparsas del interior. Vamos a ver cómo era la situación en Durazno entonces. En los 17 años que pude relevar, antes no hay prensa disponible en Durazno, tenemos más o menos unas 90 comparsas. Importante para la gente que no esté en tema, comparsas en aquella época es todo tipo de agrupación de carnaval, no es solamente comparsas candomberas. 14 de estas 90 eran comparsas que yo les llamo candomberas o de negros. Sin embargo, cuando uno mira las que salen más de un año en carnaval, la mitad son comparsas candomberas. Además, son las únicas que publicaron canciones en la prensa. No encontré una sola canción de otro tipo de agrupación. Lo que confirma el protagonismo y el hecho de que sean las principales comparsas de la época. Vamos a verlas una por una, las que publicaron canciones. Tenemos canciones de 4 de las 14 comparsas. La primera de ellas es Pobres Negras Lavanderas, un nombre muy parecido a una de las comparsas femeninas en Montevideo, Las Lavanderas. Salieron en el 83 y en el 84, una comparsa exclusiva de mujeres afrodescendientes y que crearon una sociedad de ayuda mutua. Un fenómeno que Gustavo Goldman ha mostrado que tiene una continuidad entre la Sala de Nación y la comparsa de carnaval, los clubes de ayuda mutua, ¿no? Este fenómeno de la modernidad negra muy interesante en el Río de la Plata. Segundo caso, Pobres Negras Orientales, otro nombre que resuena con la primer comparsa de afrodescendientes en Montevideo, sí. Salieron al menos 6 veces entre el 83 y el 91. María Rosario, su directora, es una de las principales figuras afrodescendientes de la época en Durazno. Sabemos un detalle, por ejemplo, que en el 88 llevaban 34 integrantes, variaban sus colores estas comparsas. No tenían, como las del siglo XX, un mismo color para todos los años.
En tercer lugar, La Raza Africana, también una comparsa que estaba en Montevideo. La dirigía Andrés Macedo y como ven en el recorte de prensa, tenían un chicoba. A mí me llevó mucho tiempo darme cuenta de qué quería decir eso. Es un escobero. Cuando me di cuenta de que era un escobero, me explotó la cabeza, dije, tenemos comparsas candomberas completamente, y cuando después entendí que lo de chicoba viene de uno de los primeros tangos, que lo interpretaba un panameño, más explosión de cerebro todavía. Bueno, para La Raza Africana tenemos que sus bailes eran muy concurridos y había personas blancas que estaban allí también, lo que nos habla de lo que Chastín ha denominado como danzas de transgresión, ese espacio social en el que se inventan los ritmos nacionales que después van a ser importantes en toda América Latina. Y en cuarto lugar, una comparsa de la que no había noticia hasta el momento, La Aurora, salió al menos 5 veces, también tenía escobero, la dirigía Eugenio Peña, y tenía una integración mixta, tanto en términos de género como étnico-racial. Lo ven en el recorte, dice, compuesta de gente de color y algunas sirvientas de cutis más claro. Bueno, yo incluí este punto sobre el vestuario porque tenía interés de dialogarlo con la compañera que iba a hablar de vestimenta. Esta es una comparsa de la que se dice que tenían vestuarios chillones. Y hay un detalle sobre el vestuario que no he encontrado en lo que se dice como vestuario típico de estas comparsas, que es colorado y amarillo a grandes cuadros en el 91. Bueno, vamos ahora a lo que me interesa que nos detengamos un poco más, que es el repertorio. Como pueden ver en los dos recortes, uno de La Raza Africana y otro de Pobres Negras Orientales, la estructura de la publicación es, como título, el género musical o de danza, que en un caso es mazurca y en el otro es danza, que es algo que podemos asimilar a las habaneras. Después tenemos una dedicatoria, en un caso es un coronel, en el otro al jefe político, al intendente. Y después tenemos una estructura en que la letra alterna entre coro y solista, algo que algunas personas asocian a la estructura africana de llamado y respuesta y otras a la antífona que venía con la zarzuela y que probablemente sea una mezcla de cosas. Bueno, propongo un ensayito, un análisis, interpretación de lo que nos muestran estos repertorios. Esta es la clasificación de las letras de cada comparsa, las canciones de cada comparsa según el género musical al que pertenecen. Tenemos 32 en total y los géneros que se repiten más, como pueden ver, son el vals y el tango. Goldman dice que el resto de los géneros, excepto esta excepción duraznense del himno africano, eran los comunes a todas las comparsas de carnaval y además los que estaban de moda en los bailes de salón. Lo que es específico de las comparsas candomberas son los tangos. Pero ¿a qué le decían tango en esa época si el tango rioplatense todavía no se había inventado? Es una pregunta difícil de contestar porque tenemos muchas influencias. Está el tango que viene de la zarzuela, está la influencia cubana, pero yo me afilio más a la idea de que tango es una forma en esa época de llamar al candombe. Creo que todas estas cosas son ciertas, pero que se le está llamando tango a lo que se le llamaba tango en la colonia, baile de negros. Entonces, por eso mi argumento es que tenemos que llamar a estas comparsas candomberas. Podemos profundizar en eso después. Temas principales de los repertorios. Como se ha mostrado para otros casos, el amor y el carnaval son los temas centrales. Sobre el amor es todo muy romántico, mucha pasión, mucho desengaño, pero hay un fragmento que me da ganas de señalar que viene de una letra de La Raza Africana que dice: los negros saben amar, y es una porción de texto que habla más de un amor de tipo cívico, un intento de integrarse a la nación uruguaya que aparece mucho y en el que no voy a profundizar en esta presentación. Sobre carnaval lo que impera es el tópico de la inversión, del mundo al revés. En estos días todo es distinto, hay que olvidar el dolor. Y bueno, sobre la negritud, un tema del que se habla mucho, una de las palabras más repetidas, los personajes se llaman a sí mismos negros, negras. Un cronista de la época dice que esas comparsas hacían el papel de negro, lo que nos da el pensamiento de que son personajes que se encarnan en las comparsas. Esos personajes hacen referencias a la esclavitud, a África y a sí mismos como afrodescendientes, y también a la orientalidad, ¿no? El carácter nacional. Una característica que no aparece en el caso duraznense es que no hay bozal, no hay habla de negros, que es algo que sí aparece en otros repertorios. Bueno, acá traigo una cita de Milita Alfaro que nos dice que leer los repertorios
tiene la posibilidad de conectarnos de forma directa con cosmovisiones marginales o marginadas. Es interesante capaz pensar cuán directo es esto, pero que de cualquier forma nos da una forma de acceder a visiones que son otras y que nos hablan de una otredad. Creo que sí hay algo de eso. Vamos entonces a ver 4 canciones en un comentario breve. Primero, 2 que tienen que ver con aspectos de crítica política. Esta es una letra entera, una marcha coreada que se llama La situación de las pobres negras lavanderas. Leo una parte. Voy a contarles con gran empeño de nuestro gremio su grave mal, pues muchas veces llega la tarde sin que ganemos ni un medio real. Bueno, están hablando del gremio de las lavanderas, que como en todas las ciudades del Río de la Plata, y supongo que de América Latina, en las que había población afrodescendiente importante, era uno de los principales oficios. Además, en Durazno se conoce que lavaban en el río Xi, y un detalle importante a tener en cuenta, porque esta canción y esta comparsa nos lleva más allá del escenario del carnaval, es que probablemente nos conecte con la genealogía de Lágrima Ríos. Lágrima ha contado varias veces que tanto su madre como su abuela eran lavanderas del río Xi y que cantaban mucho en el trabajo. Entonces, probablemente esta comparsa esté conectada con la genealogía de Lágrima. Una segunda canción que refiere a la crítica política, pero de otra manera, es este vals de La Aurora, que hace como una crítica de tipo, como de economía política. En el 90 había habido una crisis de insolvencia cambiaria, los bancos se habían fundido, y acá lo apuntan de manera muy, muy precisa. Voy a seguir adelante, pero es una letra muy interesante de por sí. Bueno, en cuanto al tango, ¿qué es lo que nos dicen estas comparsas? Bueno, hay 2 letras de las pobres negras orientales y las pobres negras lavanderas que tienen como un diálogo entre ellas. La primera le da título a mi artículo, empieza diciendo: bailemos negras un tango con mucho gusto y compás, que si a las niñas agrada, quizá nos salgamos mal. ¿Quiénes eran las niñas? Bueno, las mujeres blancas de la élite, las amitas. Entonces acá el éxito de la danza, el hecho de que las mujeres negras sean las apropiadas para bailar el tango y que tengan el saber, está bajo el juicio de las blancas, de la mirada blanca. En cambio, en la letra de las pobres negras orientales, también de un tango, esa mirada se invierte. Ellas se ríen de las mujeres blancas en esta letra por no poder bailar el tango. Y en la segunda columna dice: mira la amita ese cuerpo que dice a grito, baile, baile. Ellas incluso intentan bailarlo en la intimidad, pero no pueden. Yo interpreto que en esta letra hay algo de una mirada afrocentrada que se vuelve sobre las mujeres blancas y se ríe de ellas. Creo que en esa operación hay algo de lo que Bell Hooks en sus estudios sobre la mirada en el cine llama la mirada oposicional, una mirada que construye resistencia, que discute y que critica. Bueno, en síntesis, lo que quiero hacer con este artículo es mostrar de que, a pesar de que las comparsas afroduraznenses incorporan algunos estereotipos racistas en sus letras y de que también están funcionando siempre con géneros europeos, también consiguen, transformándolos, generar comunidad a través de la danza y del canto y elaborar un discurso que es crítico y que está en diálogo con la diáspora africana, además de que fue clave en todo ese movimiento de comparsas de la época para dar lugar a las músicas y danzas populares que surgirían en ese fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Bueno, para terminar, quiero compartirles un enlace que tiene las canciones. Para quien quiera tenerlas, están las 32 ahí, la transcripción. Y en el paréntesis, es en serio lo que dice, se precisa ayuda para transcribir una mazurca. No se entiende bien lo que dice la letra, así que si alguien se quiere sumar a eso. Bueno, muchas gracias. ¿Todos tienen una presentación también? Sí. Bien. Sí, sí. Más para ayudarme. ¿Cuál es la...? ¿Es usted? PDF. No. Sí. ¿Sí? Ese Ah, ok. es el PDF. A ver cómo lo. Bien. Bueno,
Sí. Vamos entonces a escuchar la última ponencia de la mesa. No se ve nada, ¿no? De la esquina al teatro, el género, sociedad de negros y turbolos y su discurso político. No, ese es el título que aparece ahí. No. Pero es este. El título es el Ese. que decís vos. Perfecto. Así que bueno, nada. Gustavo, te escuchamos. Acá estoy yo con mis cartelitos, que son me encantan, para ir reprimiéndote. Así que bueno. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, me encanta cómo se armó la mesa, porque dialoga y se generan tensiones también, complementos y tensiones, y me parece productivo. Y quizás la primera explicación que tengo que dar es que parte de lo que intento hacer acá, en esta ponencia, es contribuir a crear un espacio de investigación, ¿no? Yo provengo de los estudios teatrales, ¿no? Vengo de los estudios literarios, estudios dramáticos, estudios teatrales, pero difícilmente, rara vez en los estudios teatrales se ocupan del teatro popular. ¿Sí? O sea, generalmente los estudios teatrales se centran en las obras que se representan, no sé, en Solís, en el Circular, en Galpón, ¿no? Autores establecidos, obras reconocidas, y todo lo demás como que no es teatro, ¿no? Entonces parte de mi agenda como docente, básicamente como docente, investigador de teatro, es empezar a ocuparnos del teatro popular, algo bastante abandonado. Claro, ahí es donde yo pienso y trato de definir distintas formas de teatro popular, ¿no? Uno puede pensar en el teatro popular como el teatro callejero, teatro comunitario. Bueno, entonces planteo que en el caso uruguayo en particular, ya lo hemos escuchado tantas veces, que el carnaval se ha teatralizado, ¿verdad? Tenemos que empezar a pensar al teatro de carnaval, ¿no? A los espectáculos de carnaval como una forma de teatro y una forma de teatro popular típicamente uruguaya, ¿verdad? Interesante porque uno lo cuenta en el extranjero y no les cierra esto, no asocian el carnaval con un escenario y grupos, agrupaciones que representan algún tipo de espectáculo teatral sobre un escenario ante un público sentado que paga una entrada para ver un espectáculo de teatro popular. Entonces, bueno, esto es parte de la propuesta, pasa por construir un espacio de investigación en el teatro popular del teatro de carnaval. Ahora bien, inversamente, empezar a pensar el carnaval desde el teatro. Esta es otra ausencia, ¿verdad? Hay muchos estudios de teatro, del carnaval, muchos de los autores que hemos venido mencionando, ¿verdad? Ayestarán, tú mencionabas, Milita, que lo abordan ¿desde dónde? Desde la historia, desde la música, desde la religión, desde la sociología. Pero ¿dónde está el abordaje teatral del espectáculo, ¿verdad? Y cuando digo teatral, no solamente cuando se representa sobre un escenario, porque hay teatralidad también en la calle, también en el desfile, ¿no? Pero bueno, rara vez aparece, o si aparece de un modo marginal o subsidiario, el abordaje del análisis teatral del espectáculo, ¿no? Que es un poco desde donde vengo y donde quiero hacer una contribución, ¿verdad? Desde los estudios teatrales, etc. Otro problema que tenemos que remontar y confrontar es el tema de los objetos de estudio del carnaval. Entonces, cuando uno se familiariza con la bibliografía, la acumulación que existe acerca de los estudios del carnaval, bueno, hoy en día, yo diría, la comparsa de calle, ¿verdad? Estas comparsas del siglo XIX y la murga son los que se llevan toda la atención, ¿verdad? Esto más recientemente, porque la murga en los años 80 prácticamente, yo le decía a Ezequiel, no hay prácticamente estudios tampoco, ¿no? Pero de los 80 a esta parte quizás es de lo que más se ha ocupado la gente que investiga el carnaval. En segundo lugar, o quizás compartiendo el lugar con la murga, la comparsa de calle. Pero bueno, parte de la agenda, de mi agenda personal, ¿no? Y de promoción, es empezar a ocuparnos de todos los géneros del teatro del carnaval, no solamente de la murga, ¿no? Las parodias, que tengo la colega, ¿verdad? Que está haciendo una tesis, ¿no? Sobre las parodias, ya está entregada la tesis, sobre las parodias del carnaval. Francamente, hay muy pocos, ¿no? Los contamos con los dedos de la mano, si es que llegan a 5, ¿verdad? Los estudios de las parodias del carnaval, un género de teatro de carnaval que tiene 70, 80 años, ¿verdad?
de humoristas, tendría que pensar si hay algún texto, revistas, bueno, está el texto de Lucía, ¿no? Y alguno más, ¿no? El de Noemí Alem, el de, no, un par de estudiantes. Entonces, tenemos todo un género de carnaval, de teatro carnaval, donde no hay nadie que se haya ocupado de estudiar, ¿no? De ver de qué se tratan, cómo está construido, qué partes tienen, de qué hablan, de qué no hablan, cómo se baila, cómo no se baila, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y bueno, estoy aquí porque en determinado momento me empecé a ocupar precisamente de esa forma teatral o de espectacular que es ese espectáculo que las comparsas, algunas pocas comparsas, ¿no? Porque en las llamadas se presentan 40, 50 conjuntos, ¿verdad?, que desfilan a lo largo de 2 días, pero el espectáculo sobre el tablado o el teatro de verano hay 5 o 6 agrupaciones que construyen y presentan un espectáculo llamado, que compite en el concurso oficial como el espectáculo categoría Sociedad de Negros y Lugolos. Otra vez, claro, a mí me interesa no tanto el aspecto religioso, ritual, me interesa más la cuestión espectacular, ¿no? Como una forma de teatro popular musical de candombe, ¿no? Lo veo cada vez más como un teatro musical popular de candombe. El aspecto de la música y la letra es evidentemente parte de ese espectáculo, pero no solamente, porque cuando uno analiza el teatro tiene que pensar también dónde se representa, por ejemplo, ¿no? De qué forma se representa. Entonces ahí empieza a contar, por eso el subtítulo, ¿verdad? En una sala, ¿no? En una sala, cuando pienso en la sala, pienso en las salas de nación, ¿verdad? Estos rituales, es la parte más ritual, ¿no? Que existió en el siglo XIX, ¿verdad? Donde se hacían unas representaciones de las coronaciones, ¿verdad? Y luego se salía a la calle, había un baile también, ¿verdad? Muchas veces en el siglo XIX, eso lo quisiera rescatar, ¿verdad? Estos espectáculos de sociedades y negros y lugolos que se representan sobre un tablado y más recientemente en el teatro de verano principalmente, tampoco son del todo una novedad, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora no me acuerdo bien si era Milita o Rey Andrews, por ejemplo, que contaban que ya en el siglo XIX, ¿verdad?, en torno de 1870, había bailes en el Teatro San Felipe de Santiago, en el Teatro Solís, que eran amenizados por estas comparsas que venían a hacer una coreografía, cantar unas canciones que tenían textos, ¿verdad?, que amenizaban el baile. Eso se fue perdiendo, digamos. O sea, hoy en día estas comparsas que montan un espectáculo en un tablado o que montan un espectáculo en un teatro de verano no están amenizando un baile, están dando un espectáculo simplemente, ¿no? Pero en todo caso, ciertamente se distingue de la calle, ¿no? Esa reunión semanal donde se reúnen los vecinos en torno a la comparsa, que aprenden a bailar, aprenden a tocar, socializan, toman un mate, toman una cervecita, se va formando un grupo, una comunidad, una colectividad, y eso sucede semana a semana, ¿verdad? Un viernes, un sábado, un domingo, ¿verdad? O el desfile, ese sí, que ya ocurre, hay varios desfiles, ¿verdad? Hay desfiles en torno a las ciertas festividades, Navidad, Día de Reyes, el Día del Candombe, etcétera, ¿verdad? Por supuesto, el desfile oficial de concurso de llamadas, ¿verdad? Y bueno, y finalmente el tablado. Entonces, desde el punto de vista del análisis teatral, importa mucho empezar a pensar en las cualidades, las singularidades de la representación de candombe en cada una de estas instancias, ¿verdad? Cómo varían, que tienen unas que las otras carecen, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y finalmente reflexionar acerca de lo que yo titulé la política de las formas, ¿verdad? En cada pasaje del baile a la calle, de la calle al desfile, del desfile al tablado, ¿verdad? Y hay una transformación, ¿no?, que tiene un significado político, que tampoco es claro cuál es ese significado político. Hay que ver en qué se gana, qué se pierde, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ciertamente de la calle al desfile hay un filtro, ¿verdad? Hay una imposición de unos tiempos, hay una regimentación, hay una valla que afecta el relacionamiento entre la comparsa y la gente, ¿verdad? Hay una televisión que empieza a decir dónde parar, cuándo seguir, por dónde bailar más, dónde bailar menos, ¿verdad?
Pero bueno, al mismo tiempo se gana una visibilidad, ¿verdad? Por algo las comparsas terminan accediendo a participar, incluso en el inicio, que fue muy polémico, ¿no? En el inicio hablo de los años 50, ¿verdad? Cuando ganaron Fantasía Negra y Morenada, por ejemplo, ¿verdad? Si bien hubo una resistencia a participar, finalmente acceden a participar, ¿no? La discusión continúa hasta el día de hoy, ¿verdad? Si participar o no participar. Y lo mismo podríamos decir que pasa cuando del desfile se pasa al espectáculo, al tablado, ¿verdad? ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Bueno, para empezar, el espectáculo en el tablado, ya lo tenía presente porque tengo el reloj acá, el espectáculo en el tablado ya no tenemos la comparsa, sino lo que yo llamo yo llamo, apoyándome en Gustavo Diverso, tocayo, ¿verdad? Es una representación de la comparsa sobre el escenario. Ya no está la comparsa entera. En vez de 40 tamborileros, hay 8. En vez de las banderas y los trofeos, participan un poquito al inicio, después desaparecen, ¿verdad? Pero bueno, digamos que esas son algunas de las pérdidas. Esto lo estoy diciendo de manera muy sumaria y rápida. Obviamente que esto en el trabajo lo desarrollo un poco más. Pero bueno, a mí también me interesa estudiar las ganancias de ese espectáculo, ¿no? Y bueno, una de las ganancias es lo que yo considero es una ganancia política, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, tú hablabas de la música y de las letras, sobre todo, ¿verdad? Y cuando uno se pone a estudiar los espectáculos de Sociedades y Negros de Lugo, los de la actualidad, ¿verdad? Uno ve varios cambios formales, ¿no? Primero, ya tenemos una trama argumental, ¿verdad? Con un hilo, ¿no? Con un relato que tiene un principio, un medio y un fin, ¿verdad? Y que se explora y se desarrolla a la manera del teatro. También hay partes que son las coreos típicas de la comparsa, que correspondían a la representación de la comparsa en escena, pero además hay canciones con solistas o con conjuntos que van alternando, ¿verdad? Canciones. Usualmente se paran a los costados o en el centro. Y finalmente hay también partes actuadas, como en el teatro. Todo lo cual, si sumamos, ¿no? las tres partes, ¿no? Estamos hablando del típico teatro musical de candombe, ¿verdad? En cuanto a la música, también, bueno, tampoco hay que idealizar. Tú hablabas de las músicas del candombe histórico en el siglo XIX, ¿verdad? Bueno, en la actualidad también, o sea, si bien predomina el candombe, ¿no? El candombe cohabita con el milongón, el tango y más recientemente géneros más contemporáneos como el jazz, el rap, la música tropical, ¿verdad? Siempre guardando la predominancia del candombe, ¿verdad? Y lo que más, para terminar, ¿verdad? Lo que más he notado es el cambio del arco temático, ¿verdad? Si en el pasado, ¿verdad? Las letras, tú hacías una especie de análisis de repertorio, ¿no? El amor, el carnaval, la negritud, ¿verdad? Bueno, esto creo que es un cambio bastante significativo en los espectáculos de Sociedades de Negros y Lugos de la actualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Acá sí voy a leer un poquito para ahorrar el tiempo, ¿verdad? Y terminar. Por ejemplo, en el año 2024, la agrupación Integración presentó el espectáculo Aquí estamos. Entonces, además del consabido recordatorio y celebración de la historia y de la tradición de la comunidad, se toma por tema la reciente dictadura militar, el modo en que esta afectó a la comunidad afro, desalojándola de sus casas y de sus barrios, cuna del candombe, y del racismo y de la explotación subyacente que precede y continúa, incluso después de finalizada la dictadura. Ese mismo año, el espectáculo de Jean Boqueña se refirió al episodio de las muchachas de abril, 3 adolescentes blancas asesinadas en un operativo de represión militar en 1974. En 2025, el mismo grupo se aventuró con un tema histórico, que efectúa un corrimiento respecto al modo que la sociedad blanca imagina a la población afro, y especialmente a la mujer afro. El espectáculo se apoya en relatos históricos y también en leyendas fantásticas, como la del lobizón, para recrear la participación de las mujeres negras como aguerridas combatientes en la lucha de la independencia. Desde el punto de vista de la escenografía y el vestuario,
se produce un giro simbólico significativo al presentar a la mujer negra en el campo, vestida de gaucho, armada con lanza, combatiendo. Es decir, rompe con una idea reduccionista de la mujer negra ubicada en la ciudad, en la casa, como criada, lavandera, y en una diversidad de ocupaciones propias de las clases pobres. Bueno, tengo más ejemplos, ¿verdad?, de que hablan de, entonces, una apertura del arco temático que permite, a través de esta forma de teatro musical de candombe, a la comunidad afro, instalar una agenda de temas, ¿sí?, que puede ser la dictadura, que pueden ser los desaparecidos, que pueden ser la mujer negra en la historia, que puede ser la violencia doméstica, que puede ser la cárcel de los jóvenes negros y la cárcel, ¿verdad? Es decir, instalar una agenda y una perspectiva en torno a esos temas, ¿verdad? Y creo que acá un poco es el entusiasmo que yo tengo por esta forma de teatro popular, creo que es prácticamente la única forma de teatro que plantea estos temas y que plantea estas perspectivas. Es decir, valoro, por lo tanto, este tipo de espectáculos. Cierro con una especie de breve epílogo. O sea, a partir de estos ejemplos, enmarcados en los argumentos históricos y teóricos que los preceden, intentamos mostrar que el teatro de carnaval, en Uruguay, una forma de teatro popular, y en particular este género llamado Sociedades de Negros y Lugolos, a pesar de ser el resultado de un largo y tortuoso proceso de modernización, teatralización y rotundas transformaciones, producto de tensiones y disputas de toda índole, aún conserva una serie de cualidades propias de los géneros cómicos serios o carnavalescos, se ha convertido en un espacio de arte propio y en una forma privilegiada de expresión de la colectividad afro-uruguaya que de esta manera se presenta en público, consigue enunciar su discurso, intervenir en la esfera pública, instalar una agenda de temas, aportar su perspectiva, contribuir a modelar el sujeto colectivo nacional popular y, en suma, constituirse en actor protagónico de la construcción de una cultura en común. Cultura en común que solo tiene sentido si participamos todos. Muchas gracias. Pasé un poquito. Bueno, muy bien. Se pasó un poquito, pero como es mi jefe no le puedo decir nada. Bueno, llegamos al final entonces de las exposiciones y bueno, la idea ahora es que en los minutos que nos quedan, que no sé cuántos son, 10, 15, 2, claro, 1, está, nos vamos. Las corremos un poquito. Bien. Claro. Bueno, tenemos unos minutitos entonces para que si hay preguntas, dudas, comentarios, los puedan hacer. ¿Tú estabas levantando la mano allí en el fondo? Sí, estaba levantando la mano. Dale. No sé si era el momento. No hace falta levantarla. No es una clase como para levantar la mano, pero está bien, está bien. Ahí va el micrófono para que quede para el streaming y eso. Bueno, en principio agradecer las ponencias, agradecer las investigaciones y agradecer poner esa energía en estas temáticas que son tan importantes para nuestra identidad como sociedad hoy en el Uruguay. A mí se me despertaron un montón, yo estudio la carrera de danza candombe, y bueno, se me despertaron como un montón de cuestiones con las tres ponencias, sin ánimo sí de cuestionar, sin ánimo de pelear, pero sí de cuestionar un par de cosas, ¿no? Primero, de la manera que nos exponemos hacia las culturas afro, desde esta mirada tan europea y hasta dónde estamos siendo respetuosos cuando nosotros hablamos sobre las investigaciones y mirar como que estamos estudiando un tercero como si ese tercero no existiera, ¿no? Cuando nosotros hoy acá tenemos referentes que porque no tuvieron ciertas posibilidades, como tu madre de santo, hoy no tienen el derecho a una silla en la universidad, pero sí el conocimiento. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos colocamos como sapiencia, desde una mirada muy eurocentrista,
que otra vez agradezco y no, pero sí es como estamos presentando hoy, cómo se mira respetuosamente una cultura desde otra cultura, que es la que llevamos. Eso, primero, desde el rito, poniendo un poco de lo que tú hablabas, del paso del terreno hacia el carnaval, desde todo lo que fue las cofradías, las salas de nación, cómo fueron evolucionando y cómo hoy también eso sigue siendo silenciado. Y muchas veces siendo silenciado por nosotros mismos, por esa mirada tan eurocentrista que tenemos y que hoy ponemos acá de esta manera, como son los sistemas universitarios, ¿no? Que muchas veces lo que hacen es silenciar aquellas voces que han resistido y que hoy en día siguen existiendo y que nosotros damos como invisibilizados, como que no existen. Sin ánimos de pelear, pero sí de cuestionarnos para seguir aprendiendo. Por otro lado, agradezco mucho, soy de Rocha, y agradezco mucho tu intervención, que creo que también tiene que ser algo como a discutir hoy en la cultura. El hecho de que la cultura afro no fue solo de un lugar, ni de una manera, y nos atañe y nos atraviesa como sociedad en todo el país. Y con respecto a lo del teatro, una cosa con respecto a las llamadas. El tema de las llamadas antes de ser carnaval, y esto también como que enlaza un montón de cosas, ¿no? Antes de ser llamadas, eso ya era. O sea, antes de ser carnaval y antes de que un montón de gente se enriqueciera con eso, ya existía. Ya era un ritual, ya era apropiación de nuestras culturas afro. Entonces, cuando nosotros miramos eso de que si participamos o no participamos, en realidad se está ocupando un lugar que ya era de esas personas. Ese desfile, ese lugar, esa presencia. Entonces, en realidad, viste como que esa cuestión se puede cuestionar tanto de un lado como del otro. Sí, claro, hoy en día, si nos ponemos a pensar en las agrupaciones, la visibilización puede ser algo bueno, pero también existe que mucha gente se enriquece y para esas comparsas que están participando y mostrándose, no hay devoluciones ni económicas, y así estamos desde un punto de vista político, ni económicos, ni de visibilización, ni de derecho de imagen, ni de nada, mientras hay un montón de dinero que sí se mueve. Y ese desfile pertenecía a la cultura mucho antes del carnaval, ¿no? Entonces, de cómo nos cuestionamos esas cositas. Y por el otro lado, lo del tablado, lo del teatro de verano, y con esto cierro. Y disculpen, no sé si, no quiero ser grosera tampoco con la intervención, ¿no? Sino, lo del teatro de verano, también visualizar un poco de que sí, la teatralización y muchas cosas, pero también fue el lugar donde las familias, históricamente candomberas, porque esas comparsas que llegan al teatro de verano son las comparsas que pudieron resistir más fuertemente el correr del tiempo y el correr de todas las violencias de racismo estructural que existieron en el país. Y llegaron a ese espacio a contar su historia. Porque durante todos estos miles, o sea, desde que existe la teatralización, es una teatralización también, pero fue el único lugar donde se abrió a escuchar cuáles fueron las historias de esas familias. Entonces, como registro histórico, también, si lo vamos a estudiar desde ese punto de vista, estaría bueno tomar que ese teatro popular que llegó al Teatro de Verano, llegó también un poco para eso, como un espacio ganado para contar la historia afro que es invisibilizada hasta el punto de vista de decir, es un espectáculo que pasa un año y se terminó. Y no, y en realidad son las historias. Ahí se habla de los ritos en muchos. Se cuentan los ritos. Y de seguir pensando o seguir aceptando como una realidad que esos ritos no existen más, cuando en estos lugares donde se habla de estos ritos no están las personas que sí saben, sino los que los investigan, no estoy hablando de ustedes, yo sé que usted sabe. A lo que me refiero son a los guardianes de la cultura de acá, ¿no? Y no es enfrentándome, sino esto. Capaz que no tuvieron la oportunidad de tener un título ni de hacer una investigación, pero decir que no existen es un montón. Porque en esos teatros están los registros y está la historia, hasta el día de hoy, contada. Gracias y
Bien, vamos a alguna pregunta más o comentario y después responde la mesa, digamos. Igual, antes de eso, Ezequiel se había anotado para hacer una pregunta y después vos. Dale, gracias. Bueno, gracias por las ponencias, las tres súper interesantes. Tenía una pregunta para Ernesto. Si pudiste tener alguna información de qué es lo que hacían los blancos que participaban, por lo menos en una de las comparsas, y si tenés registro de que hubiese habido posibilidad de que participaran en otras también, o si hubo comparsas de blancos, exclusivamente de blancos, pero que hacían candombe o algún remedio de candombe o algo parecido. Imagino que no, porque lo habrías dicho seguramente. Si hay prácticas de tiznado que se ponen en juego, sea de blancos o de negros, si hay alguna información sobre eso. Y lo segundo, a mí me pasó en Buenos Aires que recabando casi 200 canciones, también lo mismo, que el candombe no figura como género, ¿no? Figuran todos los otros géneros, pero nunca el candombe como descriptor del ritmo del género de la canción. Por lo menos en lo que yo pude ver, el término tango era intercambiable con habanera, ¿no? Tanto aquí como en España o mismo en Cuba. El tango era como una habanera más picante en la letra, y la habanera que se llamaba habanera un poco más romántica, y lo que variaba más la letra que el ritmo, ¿no? Yo imaginaba, pero la verdad que no lo pude documentar, que hacían candombe en el momento de la marcha, es el ritmo que acompañaba a las comparsas candomberas, pero luego no pude ver que en el momento de ejecutar una canción, que por lo menos las que están registradas, hubiese un género que uno pudiera identificar con el candombe, aunque seguramente había contaminaciones musicales en los otros, ¿no? Si habías podido entonces ver algún indicio de que eso que llamaban tango efectivamente tenía el ritmo del candombe o algo parecido. Muy bien, creo que tú querías hacer un comentario, una pregunta. No, bueno, gracias por todo lo que acabamos de escuchar. Solamente en relación al espectáculo de integración que vos comentabas, que escuché muchos comentarios luego de verlos de que estaba medio pasado de salsa, por ejemplo, ¿no? Como que había una relación con otros ritmos que no eran el candombe en la forma de bailar de las personas. Que digo, en esto de la politicidad, ¿no? De cómo se va como politizando un pasaje al otro. Nada, así como comentario de Barca, así decir, sí, claro, a mí me pasó decir, está muy afroperuano, está muy salsero, está muy timbero, como menos candombero, ¿no? Como en ese pasaje también se pone en juego algo no tan lo político como asociado a lo narrativo teatral. Vos decís, hay un desarrollo, hay una propuesta como temática, se sabe de qué estamos hablando, sino simplemente ya en los ritmos que se eligen para bailar y en cómo se tergiversan ese límite entre el campo y la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entre estas mujeres negras pero vestidas del campo, pero cómo se borronea eso, y también se borronea algo que, bueno, será para otras conversaciones, pero que tiene que ver con lo rítmico, ¿no? Con dónde empieza y dónde termina la relación del candombe con otros ritmos sudamericanos, de pareja o no de pareja, o afrodescendientes o no afrodescendientes. Y cómo fue, claro, a mí me encantó, ¿no? Como dije, estaba como tomada por esos ritmos, y de repente dije, claro, la otra mirada de esto es que se corrieron, digamos, y se pusieron como muy latinoamericanos, tampoco tanto. Y bueno, nada, es un aporte que no es ni siquiera una pregunta. Gracias. No sé si hay algún otro comentario o pregunta, si no, le damos lugar a la mesa para que responda. ¿Sí? ¿Hacemos eso? Bueno. Digo algo. Algo, decía algo, Gustavo. Algo. A ver, cuando yo planteo el estudio del carnaval como teatro, no me imagino, no me impongo la tarea de juzgar, ¿sí? Trato de ver qué pasa, nada más. O sea, trato de identificar cómo cambia, cómo se caracteriza un espectáculo y cómo lo comparo con el siguiente. O sea, cómo funciona el candombe en la calle, o en el baile, o el fin de semana, o en las llamadas, o en el teatro de verano, o en el tablado.
no soy quien para decir si está bien, si está mal. O sea, en todo caso puedo como investigador recuperar un debate, ¿no? Entonces ir a entrevistar 2, 3, 4 referentes, participantes, públicos, y decir, bueno, a ver qué piensan estos actores respecto a estas formas, respecto a estos cambios. Esa es mi tarea como investigador. No soy jurado, no me interesa hacerlo, no estoy para acá para juzgar si está bien, si está mal. En todo caso, quizás aventurar una hipótesis, por ejemplo, esto que decís tú, ¿qué pasa cuando la música se aparta del candombe? Bueno, eso los historiadores lo tienen, no sé si del todo trabajado, pero por ejemplo, en el siglo XIX la musicalidad era muy variada, lo mismo que la instrumentación. El tamboril era un instrumento entre muchos. Las comparsas del siglo XIX, de 1870, tenían vientos, tenían una cantidad de cosas. En un momento hubo una movida dentro de la comunidad que participaba del candombe que dijo, no, vamos a hacer predominar el tamboril. Y digamos, y que no haya más nada que tamboril. Bueno, yo lo registro como investigador, estudio, leo, doy cuenta de este hecho, quizás se pueda hacer una reflexión política de su significado político, por qué se hizo eso, qué se ganó, qué se perdió, ¿verdad? Lo mismo ahora pasa, yo identifico lo contrario, movimiento en el sentido contrario, ¿verdad? El tamboril empieza a hacer lugar, ¿no? El candombe empieza a hacer lugar, ¿no? A otros ritmos, a otras músicas, ¿no? Urbanas, que tienen que ver incluso con el desarrollo de la trama del espectáculo, ¿sí? Por ejemplo, en este espectáculo, que yo no lo mencioné, pero en este espectáculo de crónicas de Mi Morena, hay un episodio de denuncia de violencia de género. Y entonces en ese acto aparece Nano Fole, me acuerdo, como personaje periodístico, en escena, ¿no? Y un cameraman que lo filma en escena. Y la música es una coreografía de rap. Y los bailarines se visten de ropa urbana, con gorrita, championes, campera Adidas. ¿Dónde quedó la comparsa, ¿no? del siglo XIX, no sé, con la vestimenta tradicional? Bueno, en ese acto no. Se gana, se pierde, funciona, no funciona. Y tampoco romantizar, digamos. Muchos de estos géneros, como decían los compañeros, son géneros europeos, o un vals, o que vienen de otras partes, como la habanera, que también en última instancia viene de Cataluña, si no me equivoco, la habanera. O sea, lo llevan los catalanes a Cuba, ¿no? Tenés a Goldman allá que está... Se está mordiendo la lengua para no hablar. Bueno, en todo caso, yo no estoy aquí para juzgar ni para evaluar, sino decir para ver qué está pasando, qué se usa hoy en estos espectáculos de la actualidad, 2023, 2024, 2025. Nada, después vendrán otros y discutirán, ¿no? A partir de esa investigación, ¿no? Pero mi invitación es, primero que nada, a ocuparnos de estos temas, de los que no nos ocupamos. ¿Cuántos estudios hay de los espectáculos estos sobre el escenario? Pocos, ¿verdad? No son sistemáticos tampoco. Y digo, un poco lo que te decía a ti, se lo decía a la compañera aquella, ¿no? O sea, trato de ser los más, no sé, neutro, nunca hay neutralidad. O sea, hay una toma de partido en que creo que hay que ocuparse de estas formas de teatro, nada más. Esa sería mi única culpa, ¿no? Bien, voy con el comentario sobre el tiznado y el tango en las comparsas del siglo XIX. Hay solo un comentario bastante difícil de interpretar, me lo sé de memoria porque lo estuve analizando y no lo incluí en esto, que es un tipo que firma como el conde del mercado en 1883 y dice: hasta la cara se embadurnan como ensayo para tener el gusto de hacer el papel de negro cuando tantas veces se hace sin careta. ¿Qué quiere decir, no? Yo primero decía, tipo, bueno, esto quiere decir lo que aprendí con tu libro y me quedé como muy sorprendido de que la gente afrodescendiente también usaba maquillaje negro. Eso es lo primero que yo interpreté, porque hacer el papel de negro sin careta es, bueno, ser negro, ser afrodescendiente. Después, conversando con otra gente, dije, pero eso podría querer decir la expresión racista hacer cosa de negro. Entonces, el fragmento es ambiguo. Lo que sí habla es que había tiznado. Lo que no encontré es que se dijera de ninguna de las comparsas que fueran blancos. Y yo creo que con lo detallistas que eran, sobre todo este diario de Largos, si hubiera habido, lo podrían haber dicho.
pero también sería muy raro que en 14 grupos, dentro de un panorama regional en el que había mucho tiznado de blancos, no hubiera comparsa de tiznados blancos. No lo sabemos. Estas 4 que yo pude documentar dice de forma sistemática gente de color. Y en ese único de la Aurora dice y las sirvientas de cutis más claro y lo marca como una diferencia. Después, en cuanto a la cuestión del tango, bueno, ahí yo vengo aprendiendo. Creí entender en Lucamba que más bien hablamos de la habanera por danza, ¿no? y que el tango es un poco más difícil de interpretar de qué se habla en general, pero lejos de ser especialista en la cosa y queda para otras interpretaciones. Lo que sí encontré es que en las únicas canciones que se habla del tambor de la comparsa es en los tangos. Y después sobre candombe, las únicas apariciones de la palabra candombe que hay en todo el registro que tengo de la prensa de Durazno está asociada a la polémica política principistas y candomberos, que era una polémica como entre doctores y caudillos en Uruguay. Pero en Tacuarembó, en un fragmento muy interesante que hay sobre candombe de nación, en Tacuarembó y en Florida yo pude encontrar testimonio de candombe de nación. Y en Tacuarembó hay una evidencia de candombe de reyes. Y ahí sí hay un enunciado ahí usan candombe varias veces, incluyendo la frase, estos negros sí que son unos candomberos. Pero está asociado a la nación, no a hacer candombe de reyes, sino de carnaval. Entonces, como que hasta ahí es lo que llego con esa línea. Me tocó la piedra. Por favor. Quería te responder directamente, así. Una primera cosa. Allá atrás está un señor que me enseñó mucho, es blanco. Oh. Mario Pucci, uno de los mejores maestros de carnaval uruguayo. Mañana va a presentar un video que se llama La Mueca Marcha en Silencio. Tiene que ver con esto, porque es el resultado de una agresión policial en un desfile de llamadas. No se lo pierdan, 17 horas, te dice la propaganda. Me debes un chivito al pan. Cuando yo comienzo a hablar, hablo dentro de un sistema decolonial. En 15 minutos es muy difícil que vos puedas colocar. Y ahí te respondo, ¿por qué no hay referentes acá? Mirá dónde estamos. No, digo, ahora, en este momento, en esta mesa. Esa pregunta me la hice en el primero Kaiku. Era el único negro en la mesa. Y ahí yo te puedo decir que mi referencia de candombe, ¿y por qué hablo de Maripucci? Porque él tiró una foto en Ancina, antes de derrumbar los conventillos, de un amigo, y ayer mi madre, mirando el libro, que él me cedió gentilmente la foto, dice, yo vivía en esa puerta. Esa es mi referencia. Esos son mis referentes. Mis madres, mi tía, mis abuelas, mis tíos, toda la gente negra de mi familia. Yo vivía en Capurro, tomaba baño en la playa Capurro. Era niño, sabemos lo que es hoy la playa Capurro. Iba a la escuela Capurro, pisaba prácticamente al lado de donde los negros están enterrados. Vivía enfrente del arroyo Miguelete, donde pasaban para el segundo caserío de los negros. Mirá todas las referencias que yo tenía y no sabía. ¿Dónde está eso? ¿Quién me cuenta eso en los libros de escuela? Y es eso lo que yo digo, no estoy... Hay referentes, tenemos referencias a varios lugares. Las referencias que él tiene son referencias de interior. ¿Qué conocemos nosotros de interior? ¿Qué conocemos del candombe de interior, de las salas de nación que podía haber de interior? Mi pesquisa de doctorado es de la comunidad negra del Cambacuá del Paraguay. Eran negros lanceros de Artigas que fueron para el Paraguay. Tú ves ahora en el Paraguay, no sabes cómo son. No hay un negro en la comunidad, son todos afroindígenas. Pero salen para todos lados con la banderita de Uruguay y tocamos el candombe de Uruguay. Esas personas también son referentes. Entonces esa cuestión de nosotros decir, el referente está aquí o el referente, no es una cuestión de no respetar o dejar de respetar. Es que quienes conseguimos venir a la academia estamos intentando hacer eso. Que esas personas referentes tengan la oportunidad de entrar aquí y contar su historia. Y esa es la historia, disculpa la redundancia. Contar la historia, pero del lado nuestro.
venime a escuchar a mí ahora. Y eso es lo que yo quiero. Esta mesa podía durar horas, y nosotros podíamos estar trabajando los temas. Cuando él me dice en el carnaval, en el 82 yo salí en Barahunda. Mi papá estaba en el coro, mis tíos tocaban los tambores, ahora tengo 4 tambores arriba del escenario. Está bien, no estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que hay una parte que ya va desapareciendo. La programación que tenía mi padre y otras personas populares para ir al teatro de verano no existe más. La programación que ellos tenían, el día de se preparar, ya no hay tanta gente que sube el tablado, ya no suben más 30 tambores, 40 tambores. Entonces vos vas a tener gente que no está más. Cuando él me pone que el espectáculo tiene una línea así, colegas, yo no vi alguna referencia a los orichos en las músicas. No vi. Y eso que me tiene que llamar la atención. Esos orichas que traían esas personas negras, ¿dónde están? ¿Cuándo están encima de las comparsas? ¿O por qué tímidamente aparecen en las llamadas? Y eso. Y no era nada más, no era criticar que un referente no está aquí. No está porque no se siente bien, no se siente cómodo, no quiere estar, no le conviene, no sé. No lo voy a criticar, no. Hacé tu camino como yo hice el mío. Yo lo tuve que laburar mucho. Hace más de 30 años que salí de Uruguay para llegar hoy, por suerte, gracias a Dios, y decirle a mi mamá, mirá mamá, tengo un libro, estoy contando la historia nuestra, la historia vieja, la historia de mi familia, la historia de mis hermanos, la historia de mis primos, mis hermanos que están aquí. Son las únicas personas negras, mirá, un hermano ahí, otro allá, la muchacha ahí, mi sobrino ahí en el medio, mi cuñada, ¿entendés? Y en eso, digo, tal vez, disculpa, no quise ser agresivo. Pero creo que era eso un poco que quería responder. Bueno, no sé si por la vía de los hechos terminamos o si hay alguna pregunta más. Una pequeña pregunta. Pero ve que yo te conozco a vos. El término tango, Sí. me lo comentó una bailarina que es vecina. Es esto que hablaba. Sí, ¿está bien? Tango. Era un lugar, ¿no? Perdón, cuando estaba vos. O el hombre allá. Hay gente que sabe mal, no sabe. La palabra tango viene de un libro de Vicente Rossi, que es Cosa de Negro, que él decía en el libro que los negros, los africanos, les gustaba decir tambor y decían tango. Eso es una hipótesis de él. infantilismo total. Lo que hacían las comparsas eran gente del colectivo que eran letrados, eran propietarios de sus casas, eran la clase media negra. ¿Quiere escuchar un tango de comparsa? Opa. De 1970. Pero poner la farmana. O sea, es un golazo. Es un golazo. No sabía ni pasaba, pero la palabra tango era tan conocida en el momento histórico, porque la comparsa empieza en 1870 acá. Claro. Y ya la palabra de tango estaba tan de moda. El tango era como el tango banera, era como el rock and roll de 100 años antes. Y gente como Nicolás Bocha, músicos que eran hiper famosos en ese momento, recorrían el mundo y el Atlántico sobre todo, tocando esos conciertos de esas músicas que se difundieron. Y lo que dijo Ezequiel de Lobo, dijiste de Andalucía, ¿verdad? Una negra cubana se fue a vivir a España y llevó esa música. El que investiga eso es Faustino Núñez, vos lo citaste en tu libro, Faustino. Y se hizo se ve que fue bien recibida, se incorporó a la zarzuela. Sale como taponazo. Bueno, muy bien. Los invitamos a subir Al segundo piso de la biblioteca para la presentación del libro de Miguel. Y después nos volvemos a encontrar tipo Por eso le dije, yo te 5:15 conozco a vos. para tomar un cafecito, que 5:30 empieza la conferencia. Yo te conozco, yo te dije, vos Ahora es en el te segundo conozco a piso de vos. la biblioteca, pueden ir por acá. Gracias. Pero no